Hola a todos de nuevo. ¿Cómo han estado? Espero que hayan disfrutado mucho las dos conferencias anteriores en donde hemos venido hablando acerca de las estadísticas que tenemos en el mundo, algunas de las estadísticas que tenemos en Colombia acerca del sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ahora quiero preguntarles si ya hicieron el cuestionario de si padecen o no padecen de obesidad. Es muy importante porque, como les expliqué, es muy importante que empecemos a actuar. Y entre más rápido empecemos a actuar, va a ser muchísimo mejor. Créeme que en un año vas a agradecer haber empezado hoy a hacer cambios. Entonces voy a dejarles aquí el cuestionario, se los voy a explicar un poco para que revisemos si tenemos o no tenemos obesidad. Y acuérdense que esto no es para que nos pongamos tristes, ni es para que nos angustiemos, o bueno, en cierto modo sí, pero no es para que nos deprimamos. Al contrario, esto tiene que ser algo que nos motive a que empecemos a hacer cambios. Siempre estamos a tiempo de empezar a cambiar. Entonces, este es un cuestionario que también tomamos del libro La solución del azúcar en la sangre del Dr. Mark Hyman. Y la idea es que vamos a responder cada una de estas preguntas. Si yo marqué en cualquiera de estas preguntas sí, solamente con una es suficiente para clasificar entre tengo obesidad o estoy en riesgo de tener obesidad. Entonces, aquí vemos que nos hacen varias preguntas, si tenemos historia familiar, cuál es nuestro índice de masa corporal, y para responder esta pregunta les dejé ahí el link para que ustedes puedan entrar y hacer el cálculo automáticamente. Solamente necesitan conocer cuál es el peso de ustedes en kilogramos y cuál es la talla de ustedes. También nos hace preguntas acerca de si hacemos o no hacemos actividad física, de si tenemos síndrome de ovario poliquístico, de si tenemos disminución de la libido. Entonces, aquí se las dejo para que por favor las revisen. Y la idea, como les dije, es también ir viendo que esto nos sirva como, digamos que, nuestro punto de partida también, para que más adelante lo vamos haciendo y vamos viendo cómo vamos mejorando. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué estamos llegando a tener obesidad? Uno de nuestros mayores problemas es la dieta estándar americana o la conocida dieta occidental. ¿Por qué? Porque es una dieta que es una alimentación inflamatoria, es una dieta que está basada en comida proinflamatoria, es decir, la información que le da esa comida, como ya sabemos no debería llamarse comida, pero la información que le da esa comida a nuestro cuerpo es una información o una señal de inflamación, de inflámate, inflámate, inflámate. Es una comida, sí, llena de colores, pero llena de colores no naturales, es decir, llena de químicos que le dan colores, llena de químicos que le dan sabores, ¿sí? No es comida real, es comida procesada, industrializada, altísima en azúcares, altísima en grasas inflamatorias, con altísima cantidad de calorías, que además tiene muy pobre densidad nutricional. ¿Eso qué significa? Que yo como y como y como, y me va a alterar mis hormonas, haciendo que en lugar de generarme saciedad, yo voy a querer seguir comiendo más, comiendo más, comiendo más. Esto por la cantidad de aditivos que ellos utilizan, que hacen que yo me vuelva adicto a la comida, como lo veremos en el siguiente módulo. Les presento las 10 empresas que manejan la industria alimentaria en el mundo. Estoy segura de que todos ustedes en alguna parte de su alacena tienen algún producto que tiene alguno de estos sellitos. Y aquí les quiero contar que estas 10 compañías son las que deciden qué compras tú en tu mercado. Es importante que esto lo sepan, porque aquí nos vamos a dar cuenta que ni siquiera eres tú el que toma la decisión de lo que compras en casa. Son ellos los que toman la decisión. ¿Por qué?
porque ellos pagan miles de millones de dólares en marketing, en publicidad, para hacer que tú selecciones alguno de esos productos, o para hacer que tu familiar seleccione alguno de esos productos, o para que tus hijos seleccionen algunos de estos productos. Estos productos están llenos de azúcar, están llenos de grasas inflamatorias, están llenos de aditivos que hacen que tú cada vez quieras más, y quieras más, y quieras más. Esta es una parte de una entrevista que hizo Bruce Bradley. Bruce Bradley era un antiguo ejecutivo de marketing de una de estas grandes empresas de la industria alimentaria. Hoy en día él se dedica a promocionar la comida real, la alimentación saludable y el estilo de vida sano. Y por eso decidió hacer esa entrevista, que quiero compartir alguna parte de ella con ustedes para que nos demos cuenta de la realidad, de qué es lo que pasa, de qué es lo que buscan estas industrias, que son las que manejan gran parte del dinero en el mundo. La pregunta que le hicieron a él fue: ¿por qué los productos procesados son muchos más rentables que la comida real? Y la respuesta que él dio, yo la fraccioné y puse aquí, digamos que lo más importante que él dijo es: porque es una comida que es de bajo costo de fabricación y además de larga duración. ¿Por qué? Porque por supuesto los ingredientes que ellos utilizan son ingredientes baratos, ¿sí? Como el trigo y el maíz, que hoy en día se cultivan, que además son genéticamente modificados para que el cultivo pueda durar todo el año sin que nos afecten ningún tipo de estaciones ni cambios de clima. Y adicionalmente, porque estos cultivos o esta materia prima, que son estos cereales baratos, los transforman y los vuelven deliciosos y adictivos con todo lo que utilizan, como endulzantes, como aceites vegetales, como saborizantes, como colorantes artificiales. Entonces aquí es cuando nosotros deberíamos preguntarnos por qué la comida chatarra, o por qué la chatarra, porque la comida no es chatarra, ¿cierto? O es comida o es chatarra. Pero ¿por qué esta comida chatarra o por qué estos ultraprocesados son tan baratos? Muchas veces me hacen la pregunta de ¿por qué comer saludable es tan costoso y es tan caro? No te preguntes por qué comer saludable es costoso. Pregúntate por qué comer chatarra es tan barato. Y ahí tienes la respuesta. Este fue un ejemplo que él dio. Entonces él dijo, miren, analicemos el helado de vainilla. Entonces el helado de vainilla real, ¿sí? El que se hacía o el que se hace bien hecho, el que se hacía de pronto hace muchos años, está compuesto por nata, ¿sí? La nata o en algunas partes le llaman la cremita de la leche, ¿sí? Y por leche, y esta nata y esta leche vienen de vaquitas que han sido alimentadas en pasto, o sea que son de libre pastoreo, sin inyección, sin hormonas, sin que le diéramos cereales, ¿sí? Está endulzado con miel, que es miel de abejas orgánica, de verdad, de las abejitas, no tiene ningún endulzante, digamos que agregado, y tiene vainilla, ¿sí? Esto es un helado de vainilla real. Ahora, ¿qué pasa con el helado comercial que todos comemos en cualquier esquina que no la venden? ¿Es más barato? Claro, es más barato. Entonces, al ser más barato y tener promociones, todos vamos y caemos en eso, ¿sí? Lo que no nos damos cuenta es lo que realmente estamos comiendo. Y si nosotros analizamos y le hacemos una radiografía a ese helado comercial, nos vamos a dar cuenta que utilizan leche de vaca, sí, pero es leche de vaca que tiene hormonas por todo el tratamiento que tienen hoy en día y que además su alimentación es basada en cereales, no son de libre pastoreo. Tienen aditivos como la carragenina, que es tan peligrosa y que ya hoy en día tenemos clarísimo que es cancerígena. ¿Sí? Tiene jarabe de maíz alto en fructosa. O si no es el jarabe de maíz alto en fructosa, que es tan dañino también para nosotros, entonces utilizan azúcar de remolacha que es genéticamente modificado, lo cual también va a ser muy dañino para nosotros, como lo hablaremos en el siguiente módulo. Y en lugar de utilizar vainilla, utilizan sabor a vainilla. Es decir,
Tú te estás comiendo un helado que al final del día no tiene nada real del helado. Todo es sabor a, olor a, color a, pero realmente no es. Entonces aquí es muy importante que entendamos que esto casi que lo manejan dos mundos, el mundo de la industria de alimentos y el mundo de la industria farmacéutica. La industria de alimentos se encarga de hacer una inyección importantísima en mercadeo, ¿sí?, de patrocinar y promocionar muchísimos de sus productos, en donde en algunas ocasiones puede que utilicen algo de alimento real en una mínima cantidad, y esto con el único objetivo y con el único fin de poder poner muy grande que es saludable en esa etiqueta para que lo consumamos más. Y a raíz de que hemos caído en muchas de estas estrategias de mercadeo, con el paso de los años, como lo hemos venido visto, nos hemos enfermado, estamos inflamados, tenemos sobrepeso, tenemos obesidad o tenemos alguna de las múltiples patologías secundarias a esto. Por el otro lado está la industria farmacéutica, que inyecta miles de millones de dólares para buscar medicamentos que ayuden a contrarrestar, digamos que, todas estas patologías y todas estas enfermedades que han venido pasando a lo largo de los años. Y eso está bien sobre todo en los casos agudos de enfermedad. Pero yo les hago una pregunta. ¿Por qué será que este dinero no se ha invertido para que aprendamos a alimentarnos? O para que aprendamos a tener un mejor estilo de vida, para que aprendamos a tomar mejores decisiones y no necesitar toda esta cantidad de medicamentos que a la larga a veces terminan perpetuando el daño? Entonces, no estoy diciendo que los medicamentos sean la causa, pero sí que de pronto el foco no debe ser eso. El foco no debe ser con qué medicamento trato la obesidad, con qué medicamento trato la diabetes. El foco debería ser cómo hago para que yo no sea obeso, cómo hago para que yo no tenga diabetes, cómo hago para que yo no llegue a infartarme, cómo hago para que yo no llegue a desarrollar demencia. ¿Qué tengo que hacer en mi estilo de vida para evitar enfermarme? ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi calidad de vida? ¿Qué pasa con los niños? Y aquí quiero volver a dejarles esta frase del Dr. Mark Hyman. Estamos criando la primera generación de estadounidenses que vivirá más enferma y morirá más joven que sus padres. ¿Qué opinan ustedes de esto? Es verdad, esto es cierto, porque como hemos visto, y les estoy hablando ya, estas son estadísticas incluso ya viejitas en Estados Unidos, 1 de cada 3 niños en Estados Unidos tiene sobrepeso. 1 de cada 3 niños. Esto es abrumador. La obesidad infantil se triplicó. 1 de cada 3 niños va a ser diabético. Ojo que estamos hablando de enfermedades que en los niños no se presentaban, que como les dije yo en la primera conferencia, estamos hablando de enfermedades que eran de adultos mayores. Y estamos hablando hoy que 1 de cada 3 niños va a tener diabetes. Estamos hablando de niños que tienen enfermedades crónicas de la adultez. Estamos hoy en día viendo niños de 8 años, de 12 años, con enfermedades cardiovasculares como infartos, ¿sí?, como accidentes cerebrovasculares. Estamos hablando de jóvenes de 20 años que han necesitado un cateterismo cardíaco porque se les ha tapado una arteria en el corazón. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y como les hice la primera pregunta en el primer módulo, ¿qué tiene que pasarnos para que empecemos a cambiar? ¿No sería mejor que con todo esto que estamos viendo hoy empecemos a hacer cambios sin tener que llegar a vivir esa condición?
¿Qué sucede y qué es lo que pasa con los niños y por qué hemos llegado a esta obesidad con los niños? Lo primero, que no lo tengo aquí, pero lo primero es que acuérdense que los niños están totalmente guiados del reflejo de sus padres. Un niño se come en su casa lo que tiene en su casa. Y el responsable de hacer el mercado en casa es el adulto, no el niño. Un niño se come en su casa lo que ve que sus papás o su familia o su núcleo familiar se come en su casa. O sea, que el niño aprende del ejemplo. Y ahí es por donde tenemos que empezar. Pero es importantísimo también que tengamos en cuenta que un niño anualmente en promedio ve 10.000 anuncios de comida chatarra. 10.000 anuncios de comida chatarra. Imagínense la contaminación visual y auditiva que tiene un niño. Claro, la inyección de dinero que hay en propagandas, sobre todo en propagandas en televisión, para que los niños vean, miren, es alrededor de 13.000 millones de dólares. Solamente de mercadeo dirigido a niños, solamente hablando de televisión, para que el niño vea y esté expuesto a las imágenes, para que termine pidiendo. Sin hablar de que hoy en día, además de esa contaminación visual, hay canciones, ¿sí?, que el niño termina aprendiéndose, hay estas cajitas infantiles en donde además les dan premios y les dan juguetes, y que el niño por un juguete termina pidiendo la comida chatarra y se la terminamos comprando. Hay un estudio que se realizó en Yale donde se mostró que mientras había un niño viendo televisión y viendo anuncios realmente de alimentos o viendo anuncios de comida chatarra y le ponían comida al frente, estos niños comían 50% más de esas meriendas que cuando no estaban viendo sus anuncios publicitarios. 50% más. Yo les voy a hacer aquí una pequeña pregunta. ¿Cuántos de ustedes hacen sus comidas viendo televisión? ¿Cuántos de sus niños hacen sus comidas viendo televisión? Y para que ustedes se den cuenta de la magnitud del impacto y de la inyección económica en el mercadeo hacia los niños, quiero que sepan que estos cereales de caja que son tan famosos, que tienen tantos anuncios publicitarios, son los que tienen peor densidad nutricional. Y nos hacen creer que tienen vitaminas y minerales y que tienen muchísimos nutrientes. Y lo que estamos haciendo es crear niños con sobrepeso y con obesidad que además son desnutridos, porque tienen una muy mala densidad nutricional. No nos aporta la cantidad de nutrientes que nuestros niños necesitan para crecer, ni tampoco los que nosotros como adultos necesitamos. Entonces, siempre me dicen esto: doctora, pero al final del día todos nos vamos a morir, entonces pues ¿para qué nos cuidamos? Y esta será mi respuesta siempre. La idea es morir joven lo más tarde posible, no prolongar la muerte, mejorar la calidad de vida. Entonces, estamos a tiempo. Toma la decisión hoy de empezar a cambiar. Toma la decisión hoy de empezar a sanarte. Toma la decisión hoy de empezar a sanar a todo tu núcleo familiar. Estás a tiempo. Nunca es demasiado tarde. Entonces siempre me preguntan, ok, doctora, entonces ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿A qué consulta voy? Y yo siempre les voy a decir que la salud no empieza en el consultorio de tu médico. Tu salud empieza en tu cocina. Ahí es donde tienes que empezar, en esa maravillosa farmacia que tienes en tu casa. Aquí quiero mostrarles por qué estamos así cuando pudiéramos estar así. Estamos así, esto es el producto de hacer 6 comidas al día, saltarse el desayuno, cenar tarde en la noche, tener una dieta, una alimentación alta en grasas y alta en azúcares y hacer un ayuno nocturno menor de 12 horas. ¿Por qué? Porque esto hace que tengamos menor sensibilidad a la insulina, hace que tengamos más hambre,
que estemos más inflamados, además que tenemos una disrupción circadiana, es decir, que estamos alterando nuestros ciclos circadianos, muy probablemente esto coincide con que nos dormimos muy tarde, dormimos poco, ¿sí? Y eso hace que nuestro microbioma, que también hablaremos más adelante de ella, que son las bacterias que tenemos en el intestino, estén totalmente alteradas. Y ya tenemos clarísimo que un microbioma alterado está asociado con sobrepeso y obesidad. A diferencia de esta imagen es producto de comer solamente 2 o 3 veces al día, de desayunar y hacer un buen desayuno, y cuando digo un buen desayuno me refiero a alta densidad nutricional, muchísimos nutrientes en ese desayuno. Cenar temprano, no cenar tarde, ojalá a las 4 de la tarde, pero máximo a las 6 de la tarde. A tener un consumo adecuado de proteína, porque también olvidamos que tenemos que incluir proteína en todas nuestras comidas. Como cenan temprano, hacen un ayuno entre 12 a 16 horas. Esto que hace que tengamos mayor sensibilidad a la insulina, menos hambre, menos inflamación, unos ciclos circadianos espectaculares y un microbioma que está funcionando muy bien. Entonces, quiero finalizar con esta imagen y después de todo esto quiero hacerles una pregunta. ¿Qué información quieres poner tú en tu tenedor? ¿Una información para sanarte o una información para enfermarte? Acuérdate que eso lo decides tú con todo lo que tú pones en tu tenedor. Muchísimas gracias. Estoy muy atenta a sus preguntas y espero que hayan disfrutado ese módulo tanto como lo disfruté yo.